Bien, pues buenas noches. Hacerles referencia de la página de JavaScript de Mozilla Developer Network, donde tenemos una referencia completa de cómo podemos trabajar con este lenguaje de programación del lado del cliente en el browser, con una serie de tutoriales y guías que están disponibles en español. Eh, como les decía, vamos a empezar directamente a ver ya JavaScript en acción. Eh, yo uso Firefox, siempre promuevo el uso de Firefox, y una de las cosas que tiene Firefox es que tiene una serie de herramientas para programadores que considero que la mayoría de ustedes, si no tienen Firefox, entonces no las voy a utilizar. Vamos a ver esto de la forma tradicional. Hay dos formas que yo puedo ejecutar código JavaScript en un navegador. Como les decía, JavaScript está circunscrito de manera natural a un navegador. El intérprete de JavaScript está en el navegador. Entonces, ya para yo ejecutar código JavaScript en un escritorio fuera del navegador, necesito algo como Node.js que me permita ejecutarlo. Vamos, solo como un dato curioso, vamos a ver también la ejecución de JavaScript en Node.js, pero recuerden que en el curso no vamos a tocar Node.js. Lo estoy haciendo como un dato curioso, ya que estamos viendo JavaScript. Si a alguno se interesa en hacer algo del lado del server con JavaScript, pues sepa que con Node lo puede hacer. Entonces, miren lo que sucede. Yo estoy aquí en la página de inicio de mi navegador. No importa que ustedes tengan Firefox o que tengan Chrome, vamos a presionar F12, ¿de acuerdo? Cuando presionamos F12, eso que aparece ahí en pantalla es la consola del navegador. Imagínense como que sea un command prompt directamente en el navegador sin necesidad de usar el command prompt de Windows o de Linux o la terminal de Linux, nada de eso. Entonces, esta terminal está integrada en los navegadores y nos permite ejecutar código de JavaScript. Ojo, esa no es la única función que tiene esta consola, pero ahora la vamos a abordar de esa manera. Aquí, en la parte de abajo, bueno, dependiendo de dónde tengan la barra, porque esta barra se puede cambiar la orientación. Podemos cambiar la orientación de la barra de la forma que nosotros querramos, si la queremos al fondo, si la queremos a la derecha, si la queremos a la izquierda. Entonces yo la voy a dejar, ¿qué les parece? La voy a dejar así. Si a alguien le molesta, me puede decir. Así está bien. Perfecto, Está bien, ahí entonces está bien. esta consola me permite a mí escribir código JavaScript y lo interpreta de forma interactiva, así como lo hacen consolas interactivas como la de Python. Los que hayan trabajado con Python, pues esta consola me permite ejecutar código JavaScript de manera interactiva. Eso quiere decir que yo le voy a dar los comandos y al presionar Enter, la consola me va a mostrar el resultado. Así yo podría darle órdenes como decir 2 más 2 y él me mostraría el resultado al presionar Enter. No sé si lo notaron ahí, o 2 por 8, por ejemplo, Enter. Y de esa manera yo le estoy dando órdenes a la consola para que ella me demuestre el resultado de manera interactiva. Esta es la consola del navegador. Yo quiero que ustedes vayan siguiendo estos ejercicios, estas manualidades conmigo, para que se familiaricen con la consola. Algo que no les dije, no sé si se fijaron, que puede ser que a la hora de ustedes presionar F12 no les aparezca la consola en el tab de consola, como aparece en mi caso, ¿verdad? Porque tenemos varios tabs aquí, ¿verdad? Si están en un tab diferente, deben de dirigirse al que dice consola, console, para que podamos seguir el ejemplo. Perdón, lo puse a la izquierda. Entonces, fíjense cómo nosotros podemos ejecutar código JavaScript tipeando las órdenes directamente en la consola.
Hay una función, todos sabemos lo que es una función, ya dimos introducción a la programación y dimos programación orientada a objetos en C Sharp, por lo que todos aquí conocemos y sabemos cómo se usa y para qué sirve una función. Entonces, en JavaScript hay una función que trae por defecto el entorno de JavaScript que se llama alert. Esa función lo que hace es que recibe un string como parámetro y devuelve ese string en un cuadro de mensaje. Por ejemplo, si yo vengo acá y digo hola a todos, ese sería el argumento que le estoy pasando a la función alert de JavaScript. Este punto y coma que estoy colocando es que por convención JavaScript finaliza la instrucción con punto y coma. Ya anteriormente no había flexibilidad con eso. Era obligatorio que tú coloques el punto y coma para que el compilador, o sea, el navegador, pueda entender que tú le estás finalizando la instrucción. Ahora JavaScript es un poquito más flexible, pero por convención se recomienda y por retrocompatibilidad se recomienda que tú siempre finalices las instrucciones con punto y coma. Y aquí no tenemos ninguna diferencia con C Sharp, ¿de acuerdo? Yo voy a presionar Enter y vamos a ver qué pasa cuando escribimos esta instrucción en consola y la pulsamos. Fíjense qué pasó aquí. Me salió un cuadro de mensaje que dice hola a todos, que fue precisamente el mensaje que yo le mandé como argumento a la función alert. Fíjense que esto yo lo estoy haciendo para que ustedes vean cómo pueden ejecutar JavaScript. La primera forma que pueden ejecutar JavaScript, que es a través de la consola interactiva. Yo puedo aquí decirle a JavaScript que me muestre algo en consola, por ejemplo. Para eso, JavaScript tiene un objeto que se llama console. Y console como objeto tiene ciertos atributos y ciertas funcionalidades. Él tiene una funcionalidad que se llama lock, una función que se llama lock, que lo que hace es que me permite que yo le pase un valor como argumento y él me va a mostrar ese valor en pantalla. Si yo pongo aquí un hola mundo, este sería el hola mundo en JavaScript. Simplemente console, que es el nombre del objeto consola, .log, y entre paréntesis el argumento que le estoy pasando, que es hola mundo. Cuando yo presiono Enter, vemos que me aparece aquí en pantalla el hola mundo ejecutado inmediatamente después de la instrucción. Esto que está aquí, onDefined, es un objeto que devuelve cada instrucción de JavaScript. Eso hace referencia al resultado. El resultado, en este caso, es un onDefined. Entonces, ¿qué pasa? Eso no se preocupen. Eso solamente sale ahí en la consola interactiva. Eso no molesta a nadie. Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, escribir un literal que diga hola, por ejemplo, fíjense que el literal lo traduce directamente, lo muestra, lo despliega en pantalla literalmente. O sea, muestra el resultado del literal otra vez en pantalla, porque no estoy diciendo que es un log en este caso, sino que estoy escribiendo un literal y él me devuelve ese mismo literal como respuesta. Lo mismo pasaría si paso un número, lo devuelve tal cual, porque no estoy diciendo al intérprete qué va a hacer con ese número. Ahora, si le digo que me lo sume, y ahí la cosa es diferente. Ahí él me devuelve el resultado de la suma de la expresión que estoy pasándole como argumento. Y esta es la primera forma de ejecutar JavaScript. La otra forma es ejecutar JavaScript desde un archivo aparte, un archivo externo. La tercera forma sería ejecutar código JavaScript embebido dentro de un documento HTML a través de la etiqueta script, como vamos a ver ahora. Pero quise empezar a mostrarles JavaScript por la consola. Entonces, como JavaScript es un lenguaje de programación ligero, vamos a ver entonces las características del lenguaje de programación de JavaScript. Vamos a ver, por ejemplo, si yo quisiera definir una variable en JavaScript, ¿cómo lo hago? Sencillo. JavaScript tiene 3 palabras reservadas que me sirven para definir espacios de memoria para almacenar valores. Estas 3 palabras son var, cont y let. Cada una de ellas tiene una función particular. Ahora bien, solo vamos a introducir la primera, que es var. Una vez estemos acostumbrados
al uso de var, vamos a ver las limitaciones que tiene var y vamos a cubrir esas necesidades alternando con las otras dos opciones que son cont y length. Pero por ahora podemos empezar con var. Cuando yo escribo la palabra reservada var, le estoy diciendo que lo que yo voy a definir a continuación es un identificador para una variable. Yo le voy a colocar, por ejemplo, nombre. Entonces, una vez yo he hecho esto, ya yo he definido la variable. Ahora bien, yo puedo definir la variable y almacenarle un valor de manera simultánea. Como por ejemplo, otra variable que se llame name, por ejemplo, y asignarle un nombre que sea, por ejemplo, Jon Snow, ¿verdad? Y lo puedo hacer. Puedo definir la variable y luego usarla, o puedo definir la variable y asignarle un valor simultáneamente. Si ustedes se fijan aquí, hay algo que tomar en cuenta. ¿Qué tiene de raro esta declaración de variable en JavaScript? ¿Quién me lo dice? ¿Que no sea Wellington? Bueno, que no, tú no tienes que definir el tipo delante al momento de tú definir la Exacto. Eso quiere decir que JavaScript es un lenguaje de programación de los que se llaman de tipado dinámico. Quiere decir que la variable adopta el tipo del valor que tú le estás pasando. Entonces, eso tienen que tomarlo en cuenta. Eso también facilita que usted escriba menos a la hora de trabajar. Eso hace también que el código JavaScript sea muy fácil de leer y mucho más ligero, porque mientras menos usted tiene en el archivo JavaScript, pues más ligero va a ser el código de manejar por el navegador. Porque acuérdense que cuando trabajamos documentos web, estamos hablando que cada uno de estos archivos se tienen que descargar al navegador del cliente que hace la petición a nuestra página web, por lo que eso es de bastante importancia. Entonces, si yo quiero mostrar en pantalla, por ejemplo, el contenido de estas variables, simplemente escribo console.log y le paso como argumento el identificador de la variable cuyo contenido yo quiero mostrar en pantalla. Presiono Enter y fíjense que obtengo Jon Snow. Ahora bien, ¿qué pasaría si yo trato de leer, en pantalla el valor de la primera variable que yo definí, que se llama nombre? Si yo trato de ver ese contenido en pantalla, verifico que me devuelve un define. Eso quiere decir que el tipo o el valor que está almacenado en la variable no está definido, y fue porque simplemente yo reservé un espacio en la memoria para guardar un valor, pero no le he pasado ese valor aún. Ahora, si yo ahora le asigno un valor a esa variable, nombre, y coloco acá Juan, por ejemplo, de esta manera, a la hora de yo hacerle el console log, ahí me mostraría Juan y no undefined. Y de esta manera, yo puedo crear variables numéricas también. Por ejemplo, número va a ser igual a 12. Y después podría hacer expresiones del tipo número por 10, por ejemplo. Podría declarar variables también booleanas, por ejemplo, que sea como salir, por ejemplo, que sea igual a true. Y puedo ver el resultado de eso con console log por pantalla. En JavaScript tenemos varios tipos de datos. Tenemos los alfanuméricos o string, ¿verdad? Que pueden estar delimitados por comilla simple o comilla doble. Podemos tener los números. Los números acá no tienen división, que si son decimales, que si son enteros. Simplemente existen números. Según el valor que usted le asigne, se va a hacer el valor que va a adoptar. Si yo quiero que sea un número decimal, por ejemplo, un número X, le paso el valor con punto y ya de esa manera yo estoy especificando que ese valor es decimal. No tengo que decirle que es decimal, ni que es flotante, ni nada de eso. Simplemente él va a adoptar el tipo de datos según el valor que yo le pase.
Y tenemos los booleanos y no por último, tenemos también los arrays o matrices también en este caso. Y por último tenemos los objetos. Esos son los tipos de datos que tenemos básicamente en JavaScript. Entonces, ¿alguna pregunta con lo que hemos visto? Ya vimos cómo podemos dar salida por pantalla a información en JavaScript. Vimos cómo declarar las variables de diferentes tipos. ¿Alguna pregunta sobre eso? No, hasta ahora entendí. Entonces vamos, sí. Una clase muy intensa, acaba de temblar la tierra. ¿No lo sentí? Sí, ahora mismo. Sí, yo lo sentí, tembló ahora mismo. Yo me estaba moviendo, quizá por eso no lo sentí. Ok. Bueno, yo creo que yo estoy aquí en una clínica y aquí yo creo que van a salir los enfermos corriendo con el temblor. Fue fuerte. Bueno, se sintió realmente. Sí, un poquito fuerte, sí. Se oyó aquí la puerta crujiendo en lo malco. Bueno. Y a mí la silla se me empezó a mover. Yo nunca lo siento. No, y es raro, porque yo soy súper sensible con los temblores. Bueno, chicos, entonces pregunta lo que hemos visto. Vamos a aprovechar el tiempo, nos quedan 5 minutos de esta sesión. Vamos a ver rapidito la sentencia condicional if. Y como les decía, funciona exactamente igual que como lo habíamos visto en C#. Es exactamente igual. Entonces yo tengo, por ejemplo, una condición donde digo, ya yo tengo una variable booleana que se llama salir, que le dimos como valor true, ¿verdad? De esta manera yo puedo decir si salir, es decir, si eso es verdadero. Si salir, pues muéstrame en consola un mensaje que diga gracias por participar. Y cierro mi llave. Si se fijan, es la misma estructura. Un if, entre paréntesis, la condición. Abro mi llave, introduzco las sentencias que se van a ejecutar si el resultado de la preposición es verdadero y finalizo mi instrucción con la llave de cierre. Cuando yo ejecuto esto, miren que tengo en pantalla, gracias por participar porque salir es igual a true, pero si yo cambio el valor de salir a false, entonces el resultado no nos mostraría, de ejecutar esta instrucción, no nos mostraría ningún mensaje en pantalla porque la condición no se cumple. Entonces tendríamos que agregar el else, que funciona de la misma manera, ¿verdad? Decimos aquí console.log. Gracias por estar con nosotros. Y cierro mi llave. Fíjense cómo ahí sí obtuve un resultado que dice gracias por estar con nosotros, porque salir en este caso es falso. Por eso se ejecuta las instrucciones que están después del else. ¿Qué les parece? Esto, señores, se aplica a todo lo que ustedes ya saben de JavaScript en cuanto a control, de C#, en cuanto a control de flujo. Así como usted hace un if en C#, así mismo lo va a hacer aquí. Así como usted hace un switch, así mismo va a funcionar aquí. Como hace un for, como hace un while. O sea, tenemos aquí todos los bucles exactamente igual, todas las estructuras de control exactamente igual, por lo que con esto ya nosotros hemos avanzado en esta primera parte prácticamente la mitad del material de JavaScript, porque yo voy a dar por entendido de que todos aquí sabemos utilizar estructuras condicionales en C# y estructuras de repetición en C#, y es exactamente igual aquí. Así que a menos que me digan lo contrario, yo voy a asumir que podemos pasar directamente a hacer algún ejemplo con JavaScript. Vamos a darle. Entiendo que sí, llevamos la mitad del pleito ganada, como dicen. Claro, si ya sabemos las estructuras, sabemos cómo declarar variables,
sabemos hacer estructura condicional y sabemos utilizar estructuras repetitivas, ya podemos hacer cualquier programa en JavaScript, ¿no, verdad? Solo que hay algo muy importante que hay que aprender primero, que es cómo podemos hacer referencia a los elementos HTML desde JavaScript. Y eso lo vamos a ver en la segunda parte porque ya nos quedan 2 minutos de esta sesión. ¿Preguntas? Sí, Pregunta. sí. Voy a hacer de manera directa, por ejemplo, salir igual o estar dentro del if, dentro de la condición. Sí, tú lo puedes condicionar. Lo que pasa es que acuérdense que lo que el if evalúa es una expresión booleana y un valor booleano es en sí mismo una expresión. Yo no tengo que colocarlo aquí, pero lo puedo hacer y va a funcionar igual. Pero estoy escribiendo más. Okay. ¿Alguna otra pregunta? No hay preguntas. Como siempre. Francis, es que eso está muy fácil, entonces ellos no pueden hacer preguntas tuyas. Está muy fácil. Qué chévere. Qué chévere. Me gusta que lo vean fácil, porque ahora es que la cosa... No se ve tan complicado. No se ve y no lo es. No lo es en absoluto. Eso es lo más fácil que hay, JavaScript. Entonces, chicos, se va a cortar la comunicación en breves minutos. Vamos a enviar el link de la nueva sesión. Ahora vamos a tener un break. Nos vemos en aproximadamente 5 minutos. Está bien.